En este video vamos a ver una serie de ejercicios que tratan de estadística, aplicando las medidas de posición, haciendo una interpretación. Y van a notar ustedes que no es necesario que hagamos cálculos, no ocupamos calculadora acá, simplemente entender los conceptos e interpretarlos correctamente. Empezamos. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referentes al tiempo en minutos que tardó cada día una persona en ir de su casa al trabajo durante un mes. Quiere decir que el conjunto de datos puede ser alrededor de 30, ¿verdad? Porque un mes tiene 30 o 31 días. Igual no especifican eso, no lo ocupamos. Las medidas de posición, mínimo 21. ¿Qué significa ese mínimo? Que si nosotros tuviéramos ordenado todas las mediciones, el primer valor de la lista sería 21 minutos. La moda, 32. Significa que en toda esta lista hay un dato que se repitió varias veces y ese dato fue el 32. Moda, el valor más frecuente. Y luego tenemos el máximo de 43, que sería el último valor. Por lo tanto, veamos a ver qué nos están preguntando. Tenemos un mínimo, un máximo y una moda, que quiere decir que el 32 aparece por aquí pues varias veces. No sabemos cuántas, pero al menos dos veces. La pregunta es, ¿cuál fue el menor tiempo que tardó la persona en llegar de su casa al trabajo en al menos un día de ese mes? Y bueno, una pregunta muy sencilla a final de cuentas, porque si me están preguntando por el menor tiempo, aquí no hay duda que es 21 minutos. Opción A. Y sí, aunque ustedes no lo crean, hay preguntas sencillas como esta. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referentes a la cantidad de helados que se vendió diariamente en una heladería durante un mes. Entonces digamos que son 30 datos porque es un mes. Y lo que tenemos es una moda que es el 110, que fue el valor más repetido, o sea, 110 helados se vendieron en varios días. El máximo, 120, mayor cantidad de helados en uno de los días fue 120, y la mediana, 112. Quiere decir que el 112 es el valor que está en el centro del conjunto de datos ordenado. Entonces, imaginémonos que tenemos aquí una lista de todos los datos ordenados. Imagínense aquí los 30 datos del mes. Tenemos un valor mínimo que no lo mencionan en la tabla, ¿verdad? Tenemos la moda que es 110, lo que significa que en la lista el 110 se repitió varias veces. No me dicen cuántas, pero por lo menos dos veces. Tenemos un máximo de 120, lo voy a poner por acá porque es el último valor, es el valor más alto. Y una mediana de 112, la mediana se ubica en el centro. Entonces, la mediana de 112 lo que nos dice es que la mitad del registro de los helados vendidos durante ese mes, el 50%, o en el 50% de los días se vendieron entre 112 y 120 helados. La otra mitad de los días fue entre 112 y una cantidad más pequeña que no tenemos porque no nos lo dan. Pero veamos cuál es la pregunta. ¿Cuál fue la mayor cantidad de helados que se vendió? A final de cuentas, la pregunta era súper sencilla. Posiblemente ustedes dicen, ¿por qué me alargo tanto? Era nada más de haber leído la mayor cantidad de helados y ver que coincide con el máximo y marcar el 120. Solamente que tengan cuidado porque a veces algo parece muy fácil y tiene un truco. Bueno, en este caso no. En este caso era así, genuino, mayor cantidad de helados que se vendió, valor máximo 120. Considere la siguiente tabla en la que se representa algunas medidas de posición referentes a la edad en meses cumplidos a la que aprendieron a caminar un grupo de niñas. Un grupo de niñas que no me dice la cantidad.
La moda, 10, el valor más frecuente. Mínimo, 9 meses, la de menor edad. Máximo, 15 meses, la de mayor edad. Mediana, 11 está en el centro de los datos si lo ordenamos. Entonces, con certeza se cumple que la menor edad a la que aprendió a caminar una niña fue 9 meses. Y ya automáticamente tenemos la respuesta. El mínimo es 9. Ahora veamos por qué lo correcto es la A y no las otras dos. La mayor edad a la que aprendió a caminar una niña fue de 11 y el máximo es de 15. Automáticamente nada. La mayoría de las niñas aprendió a caminar a la edad de 10 meses. Y mucho ojo aquí, porque la moda es 10 y la mayoría se puede confundir con la moda. Y no necesariamente, a veces se utiliza mal el término, pero la mayoría de las niñas lo que está dando a entender es que si, por ejemplo, el conjunto de datos, no sé, tiene 20, la mayoría de las niñas quiere decir que es una cantidad muy, muy grande de niñas que aprendió a caminar a la edad de 10 meses. La moda simplemente es el valor que más se repite y puede ser que aquí se repitió 2 veces o 3 veces. Y esas 2 o 3 veces que se pudo haber repetido la moda no quiere decir que son la mayoría de las niñas del conjunto. Entonces hay que tener ahí un poquitito de cuidado nada más. Pero estaba muy obvio. Menor edad, 9 meses, valor mínimo. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referente al tiempo en minutos que dedicó Juan Carlos para ejercitarse cada día durante un mes. Entonces imagínense 30 registros, ¿verdad? Digamos que un mes de 30 días. Medidas de posición. Mínimo. Mínimo sería 50. Entonces 50 minutos fue el menor tiempo. Máximo 75. 75 mayor tiempo. Promedio 65. Quiere decir que en términos muy generales, al sumar todos los tiempos y dividirlo entre el total de días, dio 65. O sea, ese es como el valor que representa a ese tiempo, ¿verdad? O a ese conjunto de tiempos que fueron tomados durante ese mes. En promedio 65 minutos. ¿Cuál fue el mayor tiempo que dedicó Juan Carlos para ejercitarse en al menos un día? Nuevamente una pregunta muy sencilla. Mayor tiempo, máximo 75. Era más fácil de lo que parecía la pregunta. Pero siempre es importante repasar qué es el mínimo, qué es el máximo y cómo se obtuvo ese promedio. Medidas de posición referentes a la cantidad de fruta en kilogramos que se vendió diariamente en una verdulería durante un mes. Entonces estamos en un conjunto de aproximadamente, digamos que 30 registros, ¿verdad? 30 valores. Entonces tenemos la moda 45. Significa que se vendieron 45 kilogramos en varios días y fue el valor que más se repitió en todos los registros. Mínimo 40. O sea que lo menos que se vendió en uno de los días fue 40 kilogramos. Mediana 50. Significa que si se ordenan todos los registros de menor a mayor, en el puro centro tenemos 50 kilogramos como ese valor central. Y la pregunta es, ¿cuál fue la menor cantidad de fruta que se vendió en al menos un día de ese mes? Muy sencillo. Menor cantidad, mínimo 40. Y sí, siguen apareciendo preguntas sencillas, pero nada más de leer con cuidado. Medidas de posición referentes a la cantidad de veces que cada persona trabajadora de una empresa visitó al médico durante un año. Eso significa que a todos los trabajadores de la empresa se les llevó el control de cuántas veces visitaron al médico y los fueron apuntando o registrando por ahí y estos fueron los resultados. Mínimo 3.
Quiere decir que al menos un empleado visitó solamente 3 veces al médico. Máximo 7. Que de todos los empleados, al menos uno visitó 7 veces. Y la moda 5. Quiere decir que el dato que más se repitió en ese control que se hizo fue de que varios visitaron 5 veces al médico. La moda quiere decir que fue el valor que más se repitió. Entonces, teniendo claro eso, ¿cuál fue la mayor cantidad de veces que al menos una persona trabajadora en la empresa visitó al médico durante ese año? La mayor cantidad de veces que una persona trabajadora visitó al médico. ¿Qué significa? La mayor cantidad de veces sería el valor máximo, que sería de 7. No me preguntaron el valor más repetido, ¿ok? Sino la mayor cantidad de veces que una persona, por lo menos una, visitó al médico. Y recuerden que el conteo era ese, la cantidad de veces que las personas de esa empresa visitaron al médico.